Seguimos con la unidad temática 5, pero en este caso el punto C, que habla sobre procesos de acumulación. Esta unidad es clave para comprender cómo los factores que utilizamos en un proceso productivo se convierten en objetivos productivos. Comprender este recorrido implica aprender a interpretar la realidad de una unidad productiva donde iniciamos el análisis. Podremos aplicar estos procedimientos si y solo si podemos observar el proceso productivo, relevar los datos, entrevistar los actores claves, intercambiar opiniones con los experimentados gestores de la unidad productiva y a partir de ahí cumplir con las tres fases que enunciamos en esta imagen. Primera fase, vinculación, factores, acciones mediatas e inmediatas. Segunda fase, vinculación entre acciones mediatas y las acciones inmediatas. Tercera fase, vinculación entre acciones inmediatas y los objetivos productivos finales. ¿En qué consiste la primera fase? Bueno, enumeraremos los factores que utilizan las acciones, los clasificamos según su naturaleza en las 6 categorías que ya vimos en las primeras unidades: bienes intermedios, servicios intermedios, bienes de capital, recursos naturales, labor o mano de obra, los recursos financieros. Analizamos si son de libre disponibilidad o de adquisición comprometida. La posibilidad de divisibilidad. ¿Cómo se comportan respecto de la transferencia en el tiempo o la transferencia en el espacio? Y la pérdida de potencialidad productiva. Analizamos si su pérdida es parcial o total. Identificamos las actividades que integran el proceso productivo. Retomemos el ejemplo de la panadería. Vamos a tener 3 actividades: amasado, horeo y moldeado y horneado como acciones inmediatas. En cada uno de ellos deberemos definir la unidad de obra, es decir, la forma en que demuestran su capacidad de servicio o capacidad para elaborar unidades de salida de cada una de estas actividades, como lo decíamos recién en la panadería. Pero también tenemos acciones mediatas, como en el caso de la panadería podemos reconocer el de la administración o mantenimiento como acciones mediatas. Vemos la imagen, refleja el recorrido que realizan los factores que en tanto cuantitativa como cualitativamente son necesarios hacia las acciones o los centros de actividad que fueron clasificados en actividades mediatas e inmediatas, y claramente obliga a determinar la unidad de obra. Pasamos a la fase 2 o segunda fase. Es donde la vinculación se da entre las acciones mediatas a las acciones inmediatas. Debemos cuantificar primero el volumen de servicios para un periodo determinado de esas acciones mediatas. Ejemplo que venimos siguiendo, ¿no? En el caso de la panadería. ¿Cuántos servicios de mantenimiento y limpieza puede realizar esa actividad mediata para los servicios de amasado, horeo y moldeado y horneado? Esto es lo que nos va a permitir determinar el volumen de esas actividades mediatas. Lo que sigue es determinar la cantidad de unidades de obra de las acciones mediatas utilizadas por las acciones inmediatas, que es la forma de asignar los costos en proporción a los servicios recibidos por cada acción inmediata. ¿Qué puede pasar? Que se presten servicios en forma recíproca. En nuestro ejemplo, eso pasa. La administración recibe de limpieza y limpieza recibe de administración. Esto se resolverá con la decisión del analista, considerando la mejor forma de interpretar la realidad de la empresa. Analizará el emprendimiento y decidirá cómo se resuelve la situación de las prestaciones recíprocas. Finalizada esta etapa,
todos los servicios de las acciones inmediatas, consecuentemente todos los costos quedaron asignados a las acciones inmediatas. Recordemos que definidas las actividades, las unidades de obra y los volúmenes de actividades, ya podemos realizar las clasificaciones de los factores según su variabilidad y su direccionalidad, es decir, cuáles son fijos y variables y cuáles son directos o indirectos. Fijos y variables en relación al volumen de cada una de ellas y directos o indirectos respecto a cada una de las actividades que estamos analizando. Imagen nuevamente refleja el recorrido, la cantidad de servicios prestados a las acciones inmediatas. Tercera fase. Una vez acumulados los factores en las acciones inmediatas, teniendo definida ya la unidad de obra y los volúmenes de esas actividades, debemos asignar proporcionalmente los servicios utilizados a los resultados productivos que son los que lo emplean. Recordemos acá la ecuación general del costo, la sumatoria de los factores que multiplicamos previamente el componente físico por el componente monetario y recordemos que siempre este vínculo es a través de una relación de eficiencia o una relación de productividad. Volvemos a utilizar la imagen para ver el recorrido, los costos asignados a los objetos productivos. Aquí aparece un problema que merece nuestra mayor atención. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los tratamientos para la acumulación de los costos de los factores en los objetos de costos? Y acá aparecen dos alternativas. La primera son los factores que se pueden acumular mediante un tratamiento individual. Es el aplicable a los factores que son los más significativos o relevantes en cada proceso, con las relaciones de productividad o eficiencia específica, con su componente monetario, va al producto final. Pero aparecen otro grupo de factores que por su baja significatividad se los va a tratar en forma grupal, es decir, son el resto de los factores que no tienen alta significatividad o son de baja importancia relativa, pero son tan necesarios como esos importantes. Y ahí se establece un procedimiento también respetando las relaciones de eficiencia y componentes físicos y monetarios, pero se busca que a partir de un elemento homogeneizador o característica común puedan tener un tratamiento de carácter grupal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando empezamos esta unidad les recordábamos que debíamos clasificar los factores. Y definidos las acciones y las actividades, les decíamos que debíamos clasificar según su variabilidad y su direccionalidad. Entonces, respetando estas categorías, los agrupamos y buscamos una unidad o expresión de tiempo o de volumen que represente a ese conjunto de componente físico de carácter grupal. Es decir, usamos una instancia intermedia para agrupar. El paso siguiente es encontrar el componente monetario que nos permita hacer la asignación y esa será la que denominamos la cuota por unidad física, que no será otra que el cociente entre el conjunto de factores agrupados y la cuantía total de la expresión física que elegimos como unidad homogeneizadora. Los invitamos a seguirnos con el ejemplo que pusimos en la imagen. Elegimos 3 factores que se utilizan en nuestro ejemplo, en la panadería. 2 variables, gas y fuerza motriz,
y el tercero, el alquiler de un galpón como factor de comportamiento fijo. Dijimos en la imagen anterior que debíamos elegir una unidad homogeneizadora. ¿Qué entendimos en este caso? Que cuando analizamos la actividad, la mejor unidad de obra que reflejaba el esfuerzo productivo era la hora máquina. Entonces, una vez que tenemos esa hora máquina, que en nuestro caso son las 30.000 horas máquina que aparecen en la primera columna, tenemos que vincular esa unidad de obra o de esfuerzo con los factores que estamos agrupando. Así es como tenemos el dato de cuántos metros cúbicos por unidad máquina, de hora máquina, utiliza el factor gas y cuántos kilowatt utiliza por hora máquina también las unidades que vamos a producir. Así, cuando sabemos cuánto es el consumo total, podemos hacer el presupuesto al que vamos a valorizar con la tarifa que le corresponde a cada factor que vamos a tomar en forma grupal. Entonces, ya tenemos el total del presupuesto por cada factor expresado para el gas y expresado para la fuerza motriz. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos a su vez para el factor fijo un presupuesto de 30.000. Entonces, la suma de los factores variables más los factores fijos nos dan un presupuesto de 127.500. Ese 127.500 será el numerador del cociente que nos va a permitir determinar la cuota. ¿Cuál es el denominador? El denominador son los volúmenes determinados expresados en la unidad no genuina homogeneizadora del tratamiento grupal. Ese cociente entre el presupuesto y las 30.000 horas máquina, que es el volumen de esa actividad, establece que tenga una cuota de 4,25 pesos por hora máquina. En nuestro ejemplo, esa cuota va a ser utilizada por los productos que pasan por ese proceso productivo o actividad. El ejemplo que tenemos es que hay un producto A que dice utilizar 2 horas máquinas por cada unidad de ese producto. Entonces, si usa 2 horas máquinas por la cuota, lo que nos va a dar claramente es que ese producto tiene una absorción de costos de 8,50. Eso mismo se puede ver en la desagregación que tenemos en forma paralela en nuestra imagen. Volvemos a decir, la unidad A usa 2 horas máquinas y cada hora máquina usaba 5 metros cúbicos de gas. Por lo tanto, usa 10 metros cúbicos de gas a una tarifa de 0,5 pesos por metro cúbico, nos permite ver que lo que consumió y por supuesto el costo que tuvo es de pesos 5. Vamos a la fuerza motriz. Dice que usa 2 horas máquinas en la unidad A. Cada hora máquina usa 7,5 kilowatts. Quiere decir que va a usar cada unidad 15 kilowatts. A la tarifa de 0,10 pesos por kilowatt va a ascender a 1,5 pesos por cada unidad A. Y si vamos al caso del componente fijo, que se refiere al uso que estamos haciendo del galpón, las 2 horas máquinas por el peso que representa
cada unidad del uso del galpón, nos da que el costo de la unidad A será de 2. Esto de alguna manera nos permite vincular, como decíamos recién, los factores que utilizaron directamente y comprobar directamente cómo se vinculan con el producto.